Llegamos con toda la armada al río de Grijalva, que se dice Tabasco, y como sabíamos ya de cuando lo de Grijalva, que en aquel puerto del río no podían entrar navíos de mucho porte, surgieron en el mar los mayores y con los más pequeños y los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares, como cuando con Grijalva, que estaba del pueblo de Tabasco, obra de media legua. Quise iniciar con estas palabras porque aquí con esto se inicia la discusión o el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias a la maestra Yolanda Osuna, que ha estado a cargo de parte de la organización y de todo el equipo de trabajo, al doctor Pedro Salmerón y a nuestros invitados de lujo por la oportunidad de tener este tipo de discusiones aquí en Tabasco y particularmente en este lugar donde hace 500 años hubo este encuentro de dos civilizaciones. Me voy a permitir presentar al primer ponente del día de hoy, el maestro Geneito Ruco Saravia. Nació en Huimanguillo, Tabasco, el 1 de marzo de 1941. Estudió la educación primaria y secundaria en su ciudad natal. En 1960 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó la preparatoria y después la carrera de Economía, de donde se graduó con mención honorífica en 1969. Desde 1986 labora en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y desde el 1 de septiembre de 1988 para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la licenciatura en Historia. Fue nombrado cronista de la ciudad de Villahermosa el 1 de marzo de 2016. Ha publicado varios trabajos: Huimanguillo, Tabasco, sus límites geográficos, en 1976, Doña Marina Malintzin, 1982 y 1987, y sus ensayos sobre los nombres raros de Tabasco, historia económica de Tabasco, la caña de azúcar, guía para leer la historia de la revolución en Tabasco, entre otras. Su obra de mayor trascendencia es la serie Villahermosa, nuestra ciudad, publicada entre 1987 y 2006, donde plasma datos históricos, políticos, económicos, culturales y de diversos temas de la capital tabasqueña. Le cedo la palabra al maestro Geneito. Gracias, doctor, muy amable. Un honor estar aquí en este evento organizado, como ya se dijo, por la Secretaría de Cultura a nivel federal, la Secretaría de Cultura estatal, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias a todos ustedes por su presencia y sin duda la presencia de varias personalidades que ya señalaron, pero tengo que mencionar forzosamente a Pedro Salmerón Sanguines o Sanguinés. Ya le preguntaré cómo se pronuncia, si lleva acento o no al final, pero tenemos personas aquí como la doctora Romo, Jorge Riego, el nuevo subsecretario de Cultura, Luisa Copa, en fin, todos ustedes son importantes. Nuestra queridísima Pilar de Lina, Tabasco, te estoy viendo, estoy mirando, saludos. Flora Salazar, sí, señor. Pues bien, ya hemos escuchado ayer algunas opiniones, algunas cuestiones, entre los corrillos ahí también. Yo les traigo lo siguiente. Voy a hablar sobre doña Marina Malintzin. Hasta ahí, no Malinche. Y trato el origen para empezar, porque ahí empieza la discusión. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Qué dijo Bernal? ¿Qué han dicho muchos historiadores? Especialmente Chavero, el maestro Chavero, coautor de México a través de los siglos. Y un investigador tabasqueño, siempre honrado por todos los que lo
publicamos estas cuestiones de investigación, el maestro Marcos E. Becerra, quien señala que con una serie de elementos que Malina Malinali nació en Copainalá, Chiapas. Ni en Tabasco, ni en Yucatán, ni en Oluta, en Veracruz, ni en Jalisco o Yucatán, como algunos mencionan, sino en Copainalá, Chiapas. Y quiero agregar esto. Bernal dice que doña Marina le contó, le platicó que había nacido en Painala. Pero el co significa en lugar, en el lugar de. Painala, agregándole el co, simplemente es en el lugar de Painala. Pero el lugar geográfico ubicado, los que no tengan en la memoria ahorita, a unos kilómetros al sur del célebre, conocido, famoso volcán del Chichonal. Ahí es el lugar de nacimiento de Malintzin, y yo sí me arriesgo a decir, nació en 1501. La historia dice que los papás de Malina Malinali eran caciques, eran señores Painalá, de origen nahoa o náhuatl, mexica, como se le quiera decir a estos aztecas, a fin de cuentas, ¿verdad? Que fueron, los padres de Malina fueron expulsados de Copainalá por un grupo zoque. También tiene mucho sentido eso porque es zona zoque. Y que allí ciertamente, quizás en Oluta, quizás en lo que fue después como Coatzacoalcos, la mamá de Malintzin pues quedó viuda del padre de ella y se volvió a casar. Se dice que se interesó por eliminar a Malina Malinali para que no estorbara la herencia del cacicazgo. Simplemente hay que recordar que entre nuestros pobladores originarios, nuestros grupos, estos grupos, no existía la herencia hacia las mujeres. No estaban tomadas en cuenta para herencia del poder. Por lo tanto, la realidad es que existía una costumbre muy especial entre nuestros grupos originarios. Yo acostumbro a decir aborígenes, pero ahora todo el mundo dice, los grupos originarios, bueno, pues me meto en el carril. Resulta que tenían la costumbre de que cuando vivían crisis, el marido, el señor o la señora, se podían vender uno al otro. Se vendían para nivelar su situación económica y que, despasado el tiempo, podían rescatarse. Esto es lo que nos dicen los textos de los diferentes grupos de los que tenemos acceso, como Sagún y otros que escribieron con fuentes directas, conviviendo con la población de esos grupos. El caso es que Malina fue a parar a Cicalango, que ahí está todavía el pueblo, aunque se asegura que no es el mismo espacio que ocupa ahora, pero Cicalango lo vemos en el mapa, y aquí nos podemos ir, está cerca, que ahora ubicado en el territorio de Campeche, que siempre estuvo por ahí. Y Cicalango era un centro de control de los aztecas, que habían penetrado obviamente a estas tierras, a las provincias de estos lares. El caso es que allí fue a parar doña Marina Malintzin, Malinali, se estima, posiblemente 5 o 6 años. Y ahí está. Tabasco para ese entonces dependía o estaba controlado por Mayapán, era tributario de Mayapán. Si recordamos un poco la historia atrás,
los mayas terminan, de hecho, su trabajo fructífero, trabajo de desarrollo que alcanzaron, lo terminan hacia 1441, porque se enfrascaron en una lucha fratricida terrible, y ni Chichén Itzá, ni Uxmal, ni Mayapán salieron, ninguno de ellos salió vencedor de esa guerra fratricida. Así que hacia 1441 se forman 16 grupos mayas, se ubicaron en diferentes partes del territorio, de lo que ahora es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, y algunos quizás en Chiapas. La cuestión es que Tabasco, con esa guerra de estos grupos fuertes, se independiza y queda liberado del tributo que pagaba Mayapán. Nos cuenta Gil Sáenz que 70 años después de ser independientes, los de Tabasco tuvieron que enfrentar una guerra con los de Xicalango debido a asuntos de tránsito por su territorio. Como sabemos, los Coatzacoalcos, Potonchán, Tabasco y Xicalango, pues tenían ya mucha influencia azteca. Y ya Tabasco independiente, señores de lo suyo, no estuvieron de acuerdo en que los aztecas o los comerciantes aztecas siguieran transitando por su territorio, obviamente, especialmente la costa. El caso es que esa negativa de los tabasqueños de permitir a los de Xicalango que pudieran transitar por sus tierras, su territorio, provoca una guerra. Y se tiene la información de que cuando menos 20,000 tabasqueños le dieron palo a los de Xicalango, 1511. Y hay por ahí alguien quiere negar, o se dice que niegan la costumbre de regalo, de obsequio, de entrega de mujeres, especialmente niños, niñas. Pero esa es una costumbre. No hay... Eso los textos, los diferentes cronistas lo registran, que era costumbre que cuando se enfrentaban en una batalla, una guerra, el vencedor tenía la obligación moral, la costumbre, la tradición impuesta de entregar como botín de guerra a unas niñas, a unas mujeres jóvenes además. Bueno, pues allí en ese 1511 los de Xicalango le entregan a los de Tabasco a Malinali. He comentado porque en la red o el chat, o como se le quiera decir, del cronista municipal, que es el verdadero cargo que me tienen dado, pues mandan a preguntar. Y entonces se habla que si Cortés llegó aquí el día 12, 13, 14 de marzo, o llegó tal día, que la batalla de Centla fue tal día, etc. Y los remito a que recuerden que el Papa Gregorio XIII ajustó el calendario en 1582. Entonces es complicado a veces estar controlando eso, de qué años y qué calendario está citando el autor. Para mí, que Cortés llegó a estas tierras el 22 de marzo de 1519. Ya con el nuevo calendario, si se quiere. Y el 23, al día siguiente, Cortés declara fundada Santa María de la Victoria. Esos son los datos que les brindo a ustedes y claro, estaré atento a cualquier opinión diferente, cualquier pregunta. Y lo de la batalla de Centla, según las fuentes, que la primordial que tenemos es Bernal Díaz del Castillo. ¿Por qué no le vas a hacer caso a Gómara, que ni siquiera estuvo por acá? Entonces, todo el mundo
que escribe sobre estos temas sigue a Bernal. Bernal se ha convertido en un obligado autor que hay que consultar. Es como los que escriben de filosofía el día de hoy, pues no dejan a Sócrates, siguen pensando en los griegos, ¿verdad? Y hay una serie de temas en que se citan a los autores originarios, los primeros que comenzaron a hablar sobre este asunto. Pero en fin, yo registro de todo lo que he leído, buscado, que las batallas fundamentales se dieron aquí, el 26, 27 y 28 de marzo. Y que el día 29 se presenta el líder de estas tierras, al que se le llamaron Tascom o Tlahuasco, como queramos ponernos en el nombre. Y entre los obsequios de guerra le trae a doña Marina o Malina Malinali, que después de ser bautizada por Fray Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, recibió el nombre de Marina, simplemente. Después de unos días aquí, Cortés continúa su viaje en la ruta hacia Veracruz. Y allí fue donde, en Veracruz, ya doña Marina, o Marina, pero Bernal siempre la llama doña Marina, aunque el ingrato de Cortés solo la cita en una oportunidad, en su quinta carta de relación, que habla de la lengua doña Marina. En todas las demás siempre la lengua. No hay más referencia a esta dama. Hasta la quinta carta. Porque hay algunos que afirman que nunca la mencionan. No, yo tuve la curiosidad de leer renglón por renglón las 5 cartas de relación. Y en la quinta sí la menciona como Marina. Les decía pues, allí Marina en Veracruz hay 3 versiones. La más lógica es esta. Tapia, me parece, cuenta que estando un grupo de muchachas de las que había regalado el líder o cacique tabasqueño a Cortés, que estando en la playa empezaron a llegarle los mensajeros a Hernán Cortés, al Quetzalcóatl. No hay que olvidar eso, que para nuestros aborígenes, con la leyenda aquella famosa de que Quetzalcóatl fue un hombre blanco y barbado y que se introdujo en el mar, pero que prometió y juró volver para rescatar su imperio. Pues bueno, allí todo el mundo, y los informes que le llegaban a Moctezuma eran eso, que eran una gente blanca, barbada. Inclusive cuando vieron a los esclavos africanos que traía el grupo de españoles, y es que ya me están queriendo cortar, espera. Entonces pues resulta que le llamaron los dioses sucios, ¿verdad? A eso se les ocurrió, así está registrado. Pues esta mujer sirve como esclava que era a Hernán Cortés, que primero se la había dado a Portocarrero, pero cuando en Veracruz descubren que sabía náhuatl y sabía maya, pues Cortés se la quita muy a la mexicana, diríamos ahora, o a la cubana, a Portocarrero. Bueno, y la Marina se incorpora de lleno a servirle a Cortés durante 7 años continuos. Y bueno, esto de la participación de Marina en la conquista ha hecho a algunos que se han manifestado, tildándola de traidora.
Y ya saben ustedes que Octavio Paz, quizás el más denigrante el que más denigró a esta mujer, y tendré que decirlo, pero no la llama más suavemente que la chingada, la mujer chingada. Pero pues Octavio Paz, allá estará dando de patadas en la tumba, porque yo estoy convencido que esta Marina no traicionó a nadie. Dice, traicionó a México. ¿Cuál México? No existía. ¿Traicionó a quién? Ella sirvió, como era costumbre entre su gente, servir al amo. Y yo lo que planteo es, hay que imaginarse cómo una muchacha de 18, 19 años no va a servirle al que doblegó a sus amos anteriores. Y Marina vio cómo destruían sus dioses, sus figuras, sus imágenes. Entonces se entregó. Y además que se acostó con él y que la preñó y que tuvo un hijo. Bueno, una esclava en aquellos tiempos pues servía en la cama, en la tarea y en la cama, donde se ordenara el amo. Pues así pasó con esta mujer. Pero yo he razonado lo siguiente: si acusan de traidora a Marina, ¿por qué no a los totonacas, a los tlaxcaltecas, a los de Texcoco, que se aliaron con Cortés para ir a darle en la torre a Moctezuma, a Tenochtitlan? Entonces, si vamos a juzgar de traidores, Marina pues traducía. Claro, no falta quien diga que se convirtió en consejera y demás. Creo que eso no, por lógica, no llegó a ser. Traducía y quizá sugería algo a Hernán Cortés, pero nada más de eso. El caso es que ahí está Marina con Cortés y también se la lleva a un viaje, a una expedición que hizo al Pánuco, donde fue a combatir a un señor de apellido Garay que quería posesionarse de esa zona, de la cual pues ya Cortés estaba controlando. Y ahí es cuando en esos días nace el hijo de Malintzin, al que también le puso Cortés el nombre del padre, o sea, el abuelo del chamaco, ¿no? Bueno, pues allí está esta mujer y se la lleva a las Higueras y pasan por aquí 1525 y la Marina presencia la muerte de Cuauhtémoc, que otro dato muy interesante en nuestra historia, no está enterrado en Tenosique ni en Usumacinta. Gentes también como Marcos de Becerra trabajaron muy fuerte para encontrar que Cuauhtémoc fue colgado en Acalán, territorio actual de Campeche. Y tengo ahí 4 textos, cuando menos, que hablan de Ixcateopan, Guerrero, al lugar al que Adolfo López Mateos declaró el templo de la patria, o algo parecido. Y se hizo un trabajo enorme, algunos de ustedes recordarán, en que invitaron a antropólogos, a químicos, pintores como Siqueiros estuvo allí, Diego Rivera, si no mal recuerdo, y pusieron sobre una mesa todos los huesos que habían encontrado en la iglesia de Ixcateopan y llegaron por las buenas o por lesionados a que esos eran los restos de Cuauhtémoc. Bueno, después de todo esto, tengo que llegar, ¿verdad?, ya para respetar lo más posible el tiempo, a decir lo siguiente. A esta mujer le llaman Malina Malinali, doña Marina, pero Malintzin, pero también le dicen Malinche. Y hay que aclarar, el Malinche fue Hernán Cortés. Malintzin le llamaron los aztecas, el dueño de Malintzin.
Cuando Cuauhtémoc se presenta ante Cortés, llevado, claro, por sus carceleros ahí, le dice: Malinche, toma tu puñal y mátame, que no he podido defender aquí a mi pueblo y no sé cuánto. Y ahí hay otro punto que quiero aclarar. Hasta yo he caído en el error de decir que el 13 de agosto de 1521 sucedió en Tenochtitlan. Pues no, no es así. Hay que leer con más detenimiento las diferentes fuentes que tenemos disponibles, y la ciudad o el espacio que toman los españoles en ese 13 de agosto de 1521 fue Tlatelolco, porque ya Tenochtitlan no resistió, y como Cuauhtémoc, que era el líder en ese momento, era originario de Tlatelolco, pues se fue a refugiar allá y a hacer la última defensa de su pueblo, de su territorio. Insisto, pues, el 13 de agosto de 1521 no es Tenochtitlan la que cae en poder de los españoles, sino Tlatelolco. Y que no se olvide, el Malinche es Hernán Cortés, y lo llamaron Malintzin, con E después, Malintzin, el dueño de Malintzin. Y lo último, ahora sí, el final de mi intervención y el de Malina. ¿Qué pasó? Casi toda la gente que nos hemos metido a escarbar, a investigar sobre este personaje, la damos por muerta en 1531. Pero resulta que Lucas Alamán, distinguido, reconocido historiador, conservador, sí, eso no hay que dudar, no hay que negarlo, pero reconocido como un historiador de primer orden, con Fernando Ramírez y don Juan A. Ortega y Medina, hacen unas anotaciones a la historia de William Prescott, que se llama Historia de la Conquista de México. Y todo esto, al que tenga ganas e interés de leer, pues ahí va. Y aseguran que en el examen de los libros del Cabildo del Ayuntamiento de México, y ahí está eso para los que están metidos en los archivos, y un saludo a Carlos Ruiz Abreu. Repito, en el examen de los libros del Cabildo del Ayuntamiento de México y otros documentos antiguos, resulta que Juan Jaramillo, aquel que se prestó para la traición de Cortés, ¿verdad?, que camino a las Higueras, ahí cerca de Córdoba, Ostotipac se llama el lugar, o se llamó, Cortés casa a Malina con Juan Jaramillo. Pues este señor había sido comandante de uno de los bergantines en el sitio de México, fue muchas veces individuo del ayuntamiento, apoderado de este para representar a la Ciudad de México en las juntas a las que concurrían los procuradores de otras ciudades de la Nueva España. Doña Marina vivió honrada y considerada al lado de su marido en la casa que tuvieron en la calle que ahora se llama Medinas y que entonces llevaba el nombre de Jaramillo. Tuvo otras casas en la primera calle de Monterilla, que se llamaban las casas de Doña Marina. Además se le dio terreno para casa de placer junto a Chapultepec, hacia donde ahora está el rancho de Anzures, y existe, como sabemos, una colonia Anzures en la Ciudad de México. Y le dieron casa también en San Cosme, también se le dio en Coyoacán una huerta que era de Moctezuma. Y tanto Doña Marina como el mismo Jaramillo tenían repartimientos de indios. Por último, Doña Marina vivía todavía en el año de 1550 y había visto hasta su tercera generación, que se deduce del documento siguiente que se halla en el libro de gobierno del virrey don Antonio de Mendoza, y que dice así: yo, Antonio de Mendoza, visorrey, etcétera, hago saber a vos, Juan de Arriaga, corregidor del pueblo de Tapopolula,
que por parte de doña Marina, así como tutora y curadora de don Alonso de Estrada, su nieto, hijo de don Luis de Saavedra, difunto, me fue hecha la relación que bien sabía cómo el dicho sus nietos tienen en encomienda el pueblo de Tilantongo. Hay que acordarse que dice, ¿no? Y que los indios de dicho pueblo no quieren cumplir ni dar los tributos y servicios en que están tasados y son obligados, de lo cual recibe agravio y daño, y me pidió que lo cumpliese y apremiase a que lo diese, y por mí dice Mendoza, el virrey de Mendoza, y por mí, visto lo susodicho, confiado que vos, que bien y fielmente haréis lo que por mí os fuere cometido, por la presente os mando que proveáis y deis como los indios de dicho pueblo lo cumplan. Este documento simplemente nos lleva a saber que Malina Malinalli, doña Malintzin, vivía aún en 1550. Por lo que sí murió un año después o demás. Voy a decir que esta mujer vivió 50 años, mínimo. Y yo quisiera hacer aquí que ustedes se comprometan a nunca más llamarle Malinche. Doña Marina Malintzin, y como hace nuestro presidente, que levanten la mano los que estén de acuerdo, ¿no? Doña Marina Malintzin, nada de Malinche. Eso es o fue Hernán Cortés. Gracias.